Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por asistir al canal. El día de hoy vamos a continuar resolviendo ejercicios de mecánica. En esta ocasión vamos a hacer la pregunta número 1 de noviembre del 2022, la prueba 2 de nivel medio, ¿sí? Así que vamos a resolverlo juntos. Bien, entonces la primera pregunta nos dice, una gota de lluvia cae en vertical desde el reposo. Indique la aceleración inicial de la gota de lluvia. Ok, entonces para resolver este problema, primero lo que tenemos que hacer es anotar los datos que hasta este momento tenemos. Y esos serían que tenemos la velocidad inicial de la gota de lluvia, que sería 0. ¿Por qué? Porque nos indica que cae desde el reposo. Ok, para poder poner en contexto el ejercicio, vamos a realizar un pequeño gráfico súper rápido hacia mano alzada que nos ayude a entender de mejor manera qué es lo que está pasando. Entonces vamos a dibujar por este lado el suelo y vamos a poner encima de él nuestra gotita de lluvia. Lo vamos a dibujar así súper rápido y nos vamos a dar cuenta que esta gotita de lluvia parte del reposo. Entonces, al partir del reposo, esto significa que no hay ninguna otra fuerza actuando sobre la gota de lluvia más que el peso, es decir, la fuerza gravitacional. Ok, esta gota de lluvia va a recorrer una altura, ¿no? Pero para poder entender cuáles son o cómo está esta fuerza peso, vamos a dibujar súper rápido y a mano alzada un diagrama de coordenadas en la gota. Entonces, como decíamos, tenemos el peso hacia abajo, ¿no es cierto? Y no tenemos ninguna otra fuerza más, solo el peso. Entonces, vamos a hacer el sumatorio de fuerzas en y que sería menos masa por aceleración. ¿Por qué menos masa por aceleración? Porque la aceleración está hacia abajo, ¿no es cierto? La gotita de lluvia está acelerando, está haciendo que aumente la velocidad. Entonces en el sumatorio nos quedaría menos peso es igual a menos masa por aceleración. Entonces esto ya lo podemos deducir como peso es igual a masa por aceleración, y como nosotros sabemos, el peso es igual a la masa por gravedad por fórmula. Y por lo tanto, el peso, al ser igual a masa por aceleración y también a masa por gravedad, se deduce que entonces la aceleración es la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, la aceleración inicial de la gota de lluvia tendría que ser justamente esta aceleración, la de la gravedad, que corresponde a 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. Nos dice, en el gráfico se muestra cómo varía la rapidez de la gota de lluvia con el tiempo. Y tenemos una gráfica de rapidez versus tiempo. ¿De acuerdo? Y aquí podemos ver que la gota empieza desde el reposo, desde la rapidez 0, y empieza su velocidad a crecer, ¿no es cierto? Y evidentemente este crecimiento de la velocidad obedece pues a la influencia de la gravedad. Entonces esta línea, esta recta con pendiente, ustedes se dan cuenta y piensan rápidamente en que puede ser de movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde sabemos que la pendiente justamente es la aceleración. Pero nos damos cuenta que conforme avanza el tiempo, ya deja de ser una recta y se convierte en una curva, lo cual implica que el crecimiento de velocidad ya no es en la misma magnitud que tenía al principio. Si ustedes observan, de 0 a 1 segundos el cambio de la rapidez es bastante grande. Sin embargo, de 1 a 2 segundos, que es un segundo igualmente, ya el cambio de la rapidez no es tan notable. Y peor aún, desde 2.5 más o menos 3 y 2.5, nosotros podemos observar que la velocidad ya se hace constante. Entonces aquí ya tenemos un cambio en la rapidez. ¿Ok? Entonces tendremos que pensar en cuál va a ser el motivo justamente de este cambio, ¿no es cierto? Entonces, si es que hay un cambio en la aceleración del objeto, es porque hay un cambio en la rapidez del objeto. De hecho, la rapidez cambia, sería en este orden, la rapidez cambia, de hecho, la rapidez cada vez se hace menor. ¿Por qué? Porque hay una disminución de la aceleración, y esto tiene que deberse a que hay otra fuerza, ¿no es cierto?, contraria a la fuerza peso. Entonces la vamos a poner aquí en el sistema de coordenadas y vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y, y nos queda fuerza de empuje, que tendría que ser del aire, menos el peso es igual a menos masa por aceleración, y de aquí vamos a despejar la aceleración y nos queda fuerza de empuje menos peso sobre masa. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que el peso menos la fuerza de empuje sobre la masa es lo que sería la aceleración del objeto. Y ojo con esto, es la aceleración del objeto, y el objeto en este caso es la gota.
Entonces, si el peso es constante y la aceleración es la que está cambiando, ¿verdad? Está supuestamente disminuyendo. Entonces, si la masa también es constante, quien debería realizar este cambio de la aceleración sería la fuerza de empuje, es decir, la fuerza de resistencia del aire. Entonces, habría que pensar por qué la fuerza de resistencia del aire, conforme cae el objeto, es decir, conforme recorre más altura, empieza a crecer. Porque recuerden que tenemos la diferencia entre la fuerza de empuje y el peso. Sobre la masa tendríamos el valor de la aceleración. Por lo tanto, aun cuando nosotros al principio, ¿no es cierto? Es decir, más o menos a partir del 2 segundos para adelante, nosotros tenemos que la aceleración sigue siendo hacia abajo, ¿verdad? Pero cada vez es menor a 9.8. Esto entonces implicaría que la fuerza de empuje es la que está aumentando. ¿De acuerdo? Entonces, si la fuerza de empuje es igual al peso, esto tendría que hacerse cero, es decir, la aceleración se hace cero y tendríamos velocidad constante, como lo que veíamos a partir de 2.5, 3 segundos en adelante. ¿Ok? Ahora, ¿por qué razón la aceleración cada vez disminuye? Porque la fuerza de empuje aumenta. ¿Y por qué la fuerza de empuje aumenta? Evidentemente porque abajo, cerca ya de la superficie, va a haber más aire. Y si hay más aire, va a haber más empuje. Entonces, nosotros podríamos resumir esto que acabamos de decir ya de manera puntual de la siguiente manera. Cuando la gota de lluvia comienza a caer, la única fuerza actuando sobre ella es su peso. Es decir, peso es igual a masa por gravedad, donde m es la masa de la gota y g es la aceleración de la gravedad. Esto causa una aceleración inicial. A medida que la gota acelera, la resistencia del aire aumenta. La fuerza de resistencia del aire, Fe para nosotros, es proporcional a la velocidad de la gota. Cuando la fuerza de resistencia es igual al peso, la fuerza neta sobre la gota es cero. En este punto la aceleración cesa y la gota alcanza una velocidad terminal donde su rapidez permanece constante. Bien, entonces aquí tenemos ya el resumen de lo que estaría pasando. ¿Ok? Nos vamos a la siguiente pregunta y dice, durante los primeros 3 segundos de movimiento, la gota de lluvia cae a una distancia de 21 metros, es decir, durante 3 segundos vamos a tener que la altura que recorre la gota es de 21 metros. Entonces esto lo vamos a poner como dato, ¿no? 3 segundos de tiempo y la altura de 21 metros. Y en esta altura también va a alcanzar una rapidez de 9 metros por segundo. Es decir, en 3 segundos recorre 21 metros y alcanza una velocidad de 9 metros por segundo. Acá también nos da como dato la masa de la gota de lluvia, dice que es 34 miligramos. Esto tendríamos que ponerlo en unidades de sistema internacional, es decir, 34 por 10 a la menos 6 kilogramos. La temperatura de la gota de lluvia no varía. Nos pide que determinemos la energía transferida al aire durante los primeros 3 segundos de movimiento y que indiquemos la respuesta con un número adecuado de cifras significativas. Ok, entonces aquí tenemos que primero darnos cuenta que qué energía tenemos al inicio y esta energía para qué sirve. Entonces, ustedes saben que al inicio tenemos una altura, ¿verdad? La altura es donde cae la gota y desde donde tenemos una velocidad inicial de cero. Entonces, esa es la energía potencial gravitacional. Y esta energía potencial gravitacional se va a utilizar para dos cosas. Recuerden que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, la potencial gravitacional deberá transformarse en primera instancia en movimiento, es decir, en energía cinética. Pero también nos dice que hay energía transferida al aire. Entonces, esta energía potencial gravitacional deberá ser la energía cinética que va a causar el movimiento y que va a causar este aumento de velocidad con el tiempo, pero también una energía de transferencia al aire que les vamos a llamar EA. Ok, entonces lo que tendríamos que hacer ya en este punto es justamente despejar esta energía transferida al aire. Entonces lo que haríamos es poner, despejar EA y nos quedaría EPG, es decir, energía potencial gravitacional menos energía cinética. ¿Ok? Entonces aquí ya es momento de reemplazar por sus respectivas fórmulas. Recuerden que la potencial gravitacional es mgh, energía cinética un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Lo que vamos a hacer a continuación será simplemente poner como factor común la masa y tendremos gh menos un medio de v al cuadrado. Ok, aquí con los datos que ya tenemos, lo que tendremos que hacer entonces es reemplazar justamente los datos y tendremos que la masa es 34 por 10 a la menos 6, paréntesis, la gravedad 9.8 por la altura que nos daban, que es de 21 metros, ¿no? Menos un medio de la velocidad al cuadrado, es decir, un medio de 9 al cuadrado.
Ok, esto tendremos que ponerlo en nuestra calculadora y el resultado que nos va a dar es de aproximadamente 0,0056 joules, es decir, 5.6 milijoules, ¿de acuerdo? Entonces de esta manera tenemos que esta es la energía que de la gota de lluvia se transfiere al aire. ¿Bien? La siguiente pregunta nos dice, describa la variación en energía que tiene lugar para t mayor a 3 segundos. Entonces aquí tenemos que acordarnos que a partir de los 3 segundos, mirando la gráfica, ¿sí? Ya tenemos que es velocidad constante. Es decir, la velocidad no va a cambiar en el tiempo. Entonces, si queremos determinar la variación de la energía, tendremos que poner un delta EC, ¿no es cierto? La variación de la energía cinética. ¿Ok? Y esto tendría que ser la energía cinética 1 menos energía cinética 0. Y aquí reemplazaríamos por su equivalente en fórmula, que sabemos que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora, recordemos también que la velocidad tanto para 1 como para 0 va a ser la misma. Y también la masa. Por lo tanto, aquí el 1 medio de la masa B1 al cuadrado menos 1 medio de la masa B0 al cuadrado va a ser el mismo valor, es decir, se eliminará. Y por lo tanto, la delta EC, es decir, la variación de energía cinética tendrá que ser de 0 joules. Bien chicos, esta sería la pregunta número 1 de noviembre del 2022, como les decía, que como ven fue bastante cortita, pero que sí requirió de algunos conocimientos, ¿no? Es decir, ustedes se dan cuenta que generalmente la pregunta de mecánica incluye tanto cinemática como dinámica, ¿no? Entonces siempre es importante tener los conocimientos súper bien aplicados, súper bien conocidos, estudiados, para poder aplicarlos de manera íntegra en la resolución de los ejercicios. Ok, no me queda más que despedirme, esperando que el ejercicio haya sido de utilidad y que podamos seguir aprendiendo. Bien chicos, hasta aquí, un gusto, que se cuiden muchísimo y pues que les vaya súper bien en sus exámenes. Hasta pronto.